Muy buenas noches a todos nuestros asistentes. Espero que se encuentren muy bien hoy, como siempre. Continuamos con nuestro curso avanzado en geriatría de pequeños animales. Esta noche nos acompaña la doctora Clara Taborda con la charla sobre el paciente oncológico. La doctora Clara es médica veterinaria, especialista en clínica de pequeñas especies animales y tiene un máster en ciencias veterinarias, línea de patología animal, máster en criminalística y ciencias forenses. Es diplomada en oncología, cuenta con 19 diplomados en diferentes áreas, es conferencista nacional e internacional con 7 años de experiencia en docencia universitaria en diferentes instituciones y 10 años de experiencia en diagnóstico. Doc, muy bienvenida. Hola, doctora, muy buenas noches. Buenas noches para todos los participantes a la hora que se estén conectando a este video. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes. Vamos a compartir por acá la presentación. ¿La vemos bien? Sí, Doc, se ve perfecta. Ok, bueno, entonces les agradezco muchísimo la invitación. Les cuento que cuando me contaron de este proyecto de geriatría, pues yo dije, amo, quiero estar en él, quiero participar, amo los pacientes geriátricos, amo los perros y los gatos viejos. Creo que tanto o más que ustedes, que obviamente están en este curso porque sienten también esa afinidad y ese gusto por los pacientes geriátricos. Entonces, para mí es un placer estar con ustedes. Bueno, vamos a hablar de cáncer. Sí, definitivamente es un tema obligado cuando hablamos del paciente geriátrico. Entonces, vamos a revisar un poco por qué el paciente geriátrico realmente está tan predispuesto al cáncer. Tenemos unas cifras, sabemos que los pacientes mayores de 10 años hasta el 50% va a tener cáncer, pero ¿por qué? Sí, nos acostumbramos a decir esta cifra, a saber que es así, pero vamos a revisar un poquito las bases teóricas de por qué esto ocurre. Bueno, entonces como objetivos de la conferencia vamos a comprender la relación biológica entre envejecimiento y cáncer, a reconocer las neoplasias más frecuentes en los pacientes geriátricos de una manera pues muy somera, porque sabemos que obviamente el tema es muy largo, pero vamos a tratar de por lo menos mencionarlas, vamos a analizar las particularidades diagnósticas y terapéuticas de los pacientes oncológicos senior y vamos a hablar aunque sé que lo han revisado bastante seguramente durante todo el curso sobre calidad de vida y la pertinencia de tratar pacientes oncológicos. Bueno, vamos a recordar entonces un poco, yo sé que ustedes ya han revisado mucho estos temas, pero qué es envejecimiento y digamos de qué manera esto nos conlleva cáncer. Entonces, envejecimiento es un proceso biológico progresivo. En este proceso sabemos que tiende a generarse un acúmulo de daño molecular y de daño celular que tiende a alterar lo que es la homeostasis tisular de nuestros pacientes. Adicional a esto, a que los individuos cuando vamos envejeciendo, que desafortunadamente es como la mayor parte de la vida que nos pasamos envejeciendo igual que nuestros pacientes, por lo menos biológicamente hablando, no solamente se reduce la homeostasis tisular, sino que además se disminuye la capacidad regenerativa, ¿cierto? Entonces esto va a redundar en enfermedades crónicas, va a redundar en ambientes de organismos inflamados y la inflamación es la antesala para procesos oncológicos. Hay una biología del envejecimiento que seguramente ustedes ya han ido revisando a lo largo del curso, pero vamos a analizarla a la luz de cómo esa biología del envejecimiento nos lleva a cáncer, cómo constituye factores predisponentes para el cáncer. Entonces hay algunos aspectos que vamos a revisarlo a uno, como es la senescencia celular, como es el acortamiento telomérico, como es el daño acumulativo del ADN, el estrés oxidativo, la disfunción mitocondrial y la pérdida de estabilidad genómica. Vamos a revisar entonces cada uno de estos aspectos como lo que llamamos biología del envejecimiento y cómo estos aspectos son factores predisponentes para el cáncer. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar un poco de la senescencia celular. ¿Qué es la senescencia celular? Entonces,
es un contexto donde las células tienen un proceso de detención irreversible de su ciclo celular. Las células permanecen activas metabólicamente, siguen cumpliendo sus funciones dentro de la economía sistémica, pero ya no se dividen, ellas dejan de hacer ciclo celular. Por tanto, pierden su capacidad de división. Inicialmente, estos procesos de senescencia van a constituir un mecanismo protector frente al daño genético, ¿cierto? Porque al no estarse replicando células viejas o células en un ambiente o en un ecosistema tisular viejo, pues uno pensaría, inicialmente hacen parte de un mecanismo de protección para que células con errores genéticos o con acúmulo de alteraciones en el ADN, pues no se dividan, ¿cierto? Eso sería un factor de protección. Sin embargo, cuando tenemos muchas células senescentes, o sea, muchas células inactivas, de su ciclo celular, estas tienden a acumularse y a empezar a expresar algo que se denomina un fenotipo secretor asociado a senescencia, ¿sí? Este fenotipo secretor asociado a la senescencia o a esa detención del ciclo celular, pues va a generar la expresión de citoquinas proinflamatorias como factores de crecimiento, proteasas, mediadores de angiogénesis, que ya esto per se es un ambiente proinflamatorio del cual se nutre, por decirlo de alguna manera, el cáncer, ¿sí? Cuando tenemos citoquinas, cuando tenemos factores de crecimiento, cuando tenemos factores mediadores proangiogénicos, las células neoplásicas aprovechan estos elementos de la respuesta inmune o la respuesta inflamatoria para crecer, ¿sí? Para formar procesos tumorales. Adicional a esto, tenemos que en el paciente geronte que tiene un aumento de estas células senescentes, vamos a tener una inmunosupresión, ¿sí? Una inmunosupresión local que va a favorecer a su vez los procesos de progresión tumoral. Ese sería entonces el primer concepto. También el acortamiento telomérico sería el segundo punto de esta biología del envejecimiento asociado al cáncer. Los telómeros, como sabemos, son secuencias repetidas de ADN que se encuentran en los extremos de los cromosomas, actúan como una tapita, como un capuchón, y estos tienen como objetivo, como finalidad, proteger el ADN durante la replicación celular, ¿sí? Sin embargo, las telomerasas, que son precisamente esas enzimas que van generando esos telómeros, con el tiempo pierden su capacidad para renovarlo y por tanto los telómeros se van acortando, ¿sí? En la medida que la célula a lo largo de la vida se va replicando, bueno, de su vida se va replicando, esos telómeros se van acortando. Y cuando llegan a un tamaño, como a un límite crítico, por así decirlo, la célula tiene dos caminos, que son el de senescencia, que es el concepto que acabamos de explicar, es decir, la célula no entra más en ciclo celular o entra en procesos de apoptosis, de muerte celular programada, ¿cierto? Entonces, telómeros cortos es igual a senescencia o apoptosis. Sin embargo, tenemos que algunas células logran escapar estos mecanismos de acortamiento telomérico. Entonces, van a tener una sobreexpresión de esta enzima telomerasa que va a generar que esos telómeros nunca se acorten, ¿sí? De manera tal que estas células que tienen los telómeros, digamos, en su longitud normal, van a seguir teniendo la capacidad de dividirse y no van a entrar en este proceso de senescencia o en este proceso de apoptosis, ¿sí? Entonces van a tener una capacidad de proliferación ilimitada, que esto ya no suena a cáncer, ¿cierto? El acortamiento telomérico también va a generar inestabilidad cromosómica. La inestabilidad cromosómica favorece la acumulación de mutaciones asociadas a carcinogénesis. Entonces ahí ya tenemos otro mecanismo. Entonces, normalmente las células adultas normales, la actividad de la telomerasa ya es muy baja o es ausente. Sin embargo, como les decía, hay unas células que logran escapar por una sobreexpresión
de la telomerasa y vamos a tener telómeros largos y células con proliferación ilimitada. Este es un artículo que nos habla precisamente de un ensayo terapéutico a través de una vacuna para reducir el acortamiento de los telómeros. Ahí podemos revisar un poco de, digamos, de estos elementos teóricos sobre los telómeros. Aquí en esta imagen pues está como representado lo que ocurre con los telómeros, ¿cierto? Que está graficado, esto sería un cromosoma, vemos en los extremos los telómeros, vemos cómo se van acortando, cómo se van poniendo más pequeños hasta que llegan a un punto crítico en el cual la célula pues tiene estos dos caminos, ¿sí? El camino de la apoptosis, el camino de la senescencia, pero si no, esto no ocurre, y seguimos teniendo telómeros largos, pues vamos a tener células con capacidad de dividirse eternamente, ilimitadamente, ¿sí? Característica que se va a heredar a las células hijas y pues vamos a pasar a tener procesos de neoplasias o vamos a avanzar a un proceso de carcinogénesis. Otro elemento de la biología del envejecimiento que se convierte en un factor predisponente para el cáncer es el daño acumulativo del ADN, ¿sí? Entonces, a lo largo de la vida, el ADN puede sufrir injurias, bien sea agresiones de tipo endógenas, agresiones de tipo exógenas. Por ejemplo, por el acúmulo de radicales libres. Sabemos que los radicales libres se producen normalmente, inclusive en la cadena respiratoria, que se pueden aumentar en algunos momentos de enfermedad o de inflamación, ¿sí? También los errores de la replicación. La célula se equivoca, ¿sí? Nuestras células se equivocan cuando se replican, pero en un individuo sano, en un individuo joven, hay unos mecanismos celulares que son de reparación, ¿cierto? Y recordamos por allí eso que nos enseñaban sobre el P53, que era el guardián del genoma, unos genes que son inhibidores del ciclo celular, los genes inductores de la apoptosis. Todos estos van a ser mecanismos celulares de reparación que en un individuo viejo, en un individuo geronte, pues van a ir disminuyendo y esto ocasiona que el ADN pueda tener ese daño acumulativo. Es decir, las células que se equivocan no son eliminadas, sino que se quedan ahí acumulándose en un organismo. Entonces, también la radiación, tenemos la exposición a radiación iónica o también la radiación ultravioleta, lo que es el cáncer fotoinducido, el cáncer inducido por el sol y agentes químicos. En el humano está el ejemplo clásico del cigarrillo, ¿sí? Entonces, estos mecanismos de reparación van disminuyendo con el envejecimiento y se van acumulando mutaciones somáticas. Esas mutaciones pueden pasar a afectar genes supresores tumorales, protoncogenes, que son los genes, digamos, normales que inducen el control del ciclo celular. Y cuando todo esto falla, se genera todo este daño acumulativo, pues vamos a tener igualmente una transformación neoplásica. Entonces, esto va pasando a lo largo de la vida de nuestros pacientes. Aquí tenemos una gráfica donde trato como de demostrar también esto que les acabo de comentar. Entonces aquí está todo lo que es el estrés oxidativo. Entonces el estrés oxidativo producido por la respiración celular, por procesos de inflamación crónica, por la radiación, por tóxicos ambientales como el cigarrillo. Nuestros pacientes pueden ser fumadores pasivos, ¿cierto? Cuando tienen tutores fumadores o cuando tenemos ya procesos de metabolismo alterado. Entonces, el organismo cuenta con los mecanismos endógenos de regulación o atrapamiento de estos radicales libres, ¿cierto? Que son especies inestables y que hay unos mecanismos internos que tienden a atraparlos, como a regularlos para que no tengan esos electrones libres en sus últimas órbitas en mecanismos muy complejos de bioquímicos, ¿sí? Se logra, digamos, como estabilizar estas moléculas, pero cuando los radicales libres son, digamos, están en una cantidad superior a lo que el individuo alcanza digamos, a neutralizar con sus procesos antioxidantes endógenos, entonces vamos a tener que esos radicales libres van a tener una adherencia, se pueden adherir a moléculas constitutivas
de las células del animal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los lípidos, están los fosfolípidos de membrana o proteínas constitutivas, también al ADN, que en este caso obviamente es donde ya vamos a tener mutaciones en estabilidad genómica, o también se pueden adherir al ADN mitocondrial, ¿sí? Donde vamos a tener definitivamente mutaciones y alteraciones en la capacidad de la célula para mantener la homeostasis y la producción de energía. Las consecuencias biológicas pues son inflamación crónica, que también, como mencionábamos, es una antesala del cáncer, una disfunción a nivel de senescencia, que es otra antesala del cáncer, como acabamos de ver. La mutagénesis, que también vimos, es otro mecanismo o antesala del cáncer. Y bueno, todas estas alteraciones pueden llevar al individuo a progresión tumoral. Bueno, otra característica de esa biología del envejecimiento es la disfunción mitocondrial. Entonces, recordemos cuáles son las funciones de las mitocondrias. Si alguien quiere recordarme y escribirme en el chat, yo miro si soy capaz de abrirlo. Contesten. De pronto, ¿quién recuerda cuáles son las funciones de las mitocondrias? De nuestra biología celular por allá de hace un buen rato. Bueno, esas funciones de las mitocondrias entonces las podemos resumir en tres, básicamente. A ver que por acá ya están contestando. La producción de ATP, excelente. La energía, eso lo tenemos súper claro, que la mitocondria es la pila de la célula, ¿cierto? Es donde se da la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa para la producción de ATP, que es en último el combustible, la energía de la célula, ¿cierto? Esto nos garantiza la regulación de la homeostasis, que sería la segunda función, y una tercera función muy importante es también la regulación de los mecanismos de apoptosis, ¿sí? ¿Por qué la apoptosis es importante? Porque recuerden que es ese mecanismo que ayuda a que los tejidos mantengan su número estable, o sea, que no haya cáncer, sino que haya una renovación de los tejidos, pero que estos tejidos mantengan su número celular estable, ¿cierto? Entonces la mitocondria hace todo eso, libera el citocromo C, si se acuerdan por allá, el sistema McDiablo, la cascada de la apoptosis, ¿sí? Todo eso lo hace la mitocondria, señales de muerte celular como la liberación de calcio para la activación de todos los sistemas de muerte celular, el sistema calcio-carmolina dependiente. Bueno, la mitocondria hace en resumen esas tres cositas, ¿cierto? La energía, la homeostasis y la regulación de la apoptosis. Entonces, después de recordar eso que pues es muy molecular, es bonito, pero es bastante molecular, entonces recordemos qué pasaría si esas mitocondrias de esos individuos también se envejecen, ¿cierto? También se deterioran. Entonces vamos a tener, lógicamente, reducción en la producción de ATP. Sí, ahí nos vamos a la vida de la célula, nos vamos a la producción de ATP para todas sus funciones vitales, generación de radicales libres. La cadena respiratoria se da en la mitocondria, entonces la mitocondria también nos va a regular y la cadena respiratoria se produce en especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Que sería como una de las principales fuentes, digamos, endógenas, no sé, cotidianas, normales de la célula. Entonces, pero digamos, en una mitocondria sana, esta generación de radicales libres va a estar regulada. Si esto se aumenta, nos va a llevar a un estrés oxidativo, alteraciones metabólicas, a la pérdida del control apoptótico, lo que les mencionaba, estos mecanismos fracasarían y por tanto vamos a tener que células que deberían pasar por apoptosis, que se les debería inducir muerte celular programada porque tienen errores, porque tienen defectos, pues nada, se pasarían este control apoptótico y ellas sobrevivirían siendo anormales. Entonces, estos procesos de proliferación de células anormales, todo el estrés oxidativo, todo eso que les acabo de mencionar, pues va a conllevar a inflamación. Y recuerden que la inflamación es antesala para el cáncer. ¿Por qué? Porque ahí tenemos elementos que el cáncer, las células tumorales van a aprovechar para generar un proceso de carcinogénesis o de progresión tumoral. Entonces, esta reprogramación metabólica tumoral produce proliferación celular y adaptación al microambiente neoplásico.
Otro aspecto de la biología del envejecimiento sería la pérdida de estabilidad genómica. ¿Qué es esto? Entonces, los genes, como su nombre lo dice, la estabilidad, la salud de los genes, de nuestros genes y las de nuestros pacientes, pues dependen de estos mecanismos que ya mencionamos, que son de reparación del ADN. Entonces, si se equivocan nuestras células, tenemos esos genes que son guardianes, que cuidan, que van a inducir un control mitótico, que van a inducir apoptosis, un mantenimiento para que los cromosomas y en general el genoma esté sano, ¿sí? Pero estos mecanismos van siendo menos eficientes en el envejecimiento, por lo tanto va a haber un aumento de la frecuencia de mutaciones como de lesiones, traslocaciones aneuploideas, que son, digamos, diferentes tipos de alteraciones que se dan por allá en los genes, ¿cierto? Entonces, todo esto va a aumentar, va a generar que se seleccionen clones de células que tienen ventajas proliferativas porque van a ser las que se logran evadir la apoptosis, las que logran evadir el acortamiento de los telómeros y ya estamos hablando de que estas células con ventajas proliferativas, eso nos suena nuevamente a qué? A cáncer, ¿sí? La estabilidad genómica es como, esta pérdida es algo que han visto en muchas especies. Es una característica que compartimos humanos y animales y que se relaciona sí o sí con el cáncer. Entonces ha sido ampliamente estudiada porque se considera una diana terapéutica y que es conservada entre muchas especies. Bueno, otro aspecto que hace parte de esa biología del cáncer es este concepto que se llama o que le denominaron inflamaging. Este concepto reúne lo que es inflamación y envejecimiento, ¿sí? Em, este concepto fue propuesto por primera vez en el año 2000 por Franceschi y colaboradores que son unos inmunólogos italianos. Ellos introducen este concepto como inflamación más envejecimiento, ¿cierto? Y lo reúnen en esta palabra que casi que no pronuncio. em, lo reúnen en esta palabrita, pero significa eso, inflamación más envejecimiento. Bueno, ¿qué es esto? Resulta que es un estado inflamatorio que se produce por múltiples factores, ¿sí? Entonces es un estado inflamatorio crónico. Es como dosis de inflamación a lo largo de nuestras vidas que hacen que este proceso se vuelva crónico, ¿sí? Entonces, si nosotros a lo largo de nuestras vidas vamos teniendo dosis de inflamación pequeñas por X o Y desafío inmunológico que vamos teniendo, pues llega un momento en que nuestro sistema inmune permanece como crónicamente inflamado, ¿sí? Se va acumulando. Entonces, este proceso inflamatorio crónico obviamente nos va generando un acúmulo a su vez de daño celular, de estrés oxidativo, de disfunción mitocondrial, de senescencia celular, de activación continua del sistema inmune innato. Si recordamos, el sistema inmune innato es ese con el que nacemos, es esa respuesta que es inespecífica, que no es elaborada frente a un virus, frente a una vacuna, frente a algo con lo que hayamos tenido contacto, un parásito, una bacteria, sino que es esa inmunidad que es inespecífica, que es con la que nacemos, ¿cierto? Entonces, esta también se va a activar de manera continua. Las alteraciones del microbioma, que está pues como tan en estudio actualmente, y la acumulación de proteínas y ADN dañados. Entonces, ¿cómo podemos resumir lo que es este concepto de inflamación en el envejecimiento? Entonces, un estado inflamatorio crónico de bajo grado, lo que les decía, pequeñas dosis de inflamación que se van acumulando en el tiempo. Estas mantienen al sistema inmune activado a lo largo de la vida, por ende hay un acúmulo de daño celular y molecular progresivo también en el tiempo. Y en los pacientes geriátricos vamos a tener, además de esta inflamación cronificada, una disminución en la capacidad defensiva del sistema inmunológico.
Ay, entonces, ¿cómo así? Tenemos una inflamación constante, un sistema inmune hiperactivado, pero ese sistema inmune es viejo, ¿sí? El sistema inmune envejece. ¿Por qué? Porque las células del sistema inmune van a estar produciéndose en una médula ósea vieja, viviendo en un microambiente, en un ecosistema viejo, en un ser viejo, en un perro viejo, en un gato viejo, o en nosotros en la medida que vamos envejeciendo. Entonces, esa capacidad de defensa va bajando, va disminuyendo a la vez que ese sistema inmune intenta seguirse defendiendo de una manera crónica, entonces va a haber un aumento sostenido de mediadores inflamatorios, entre los cuales está la interleuquina 6, el, el interferón, el factor de necrosis tumoral, perdón, y el factor NF-kappa beta. ¿Sí? Estos factores son altamente inflamatorios, inducen a su vez angiogénesis, proteasas, lo que mencionábamos ahorita. Adicional a esto, mientras estas sustancias proinflamatorias aumentan, va a disminuir un agente muy importante del sistema inmune, sobre todo para el cáncer, que son las células NK o natural killer o asesinos naturales. Recuerdan que estas células son el comando, las fuerzas especiales delta del sistema inmunológico, que son como macrófagos, células presentadoras, fagocíticas. Ellas van a ser las responsables de hacer fagocitosis de los virus y también de las células neoplásicas, ¿sí? O sea, por eso son las más tesas. Entonces tenemos un individuo con un ambiente proinflamatorio, pero una disminución de esta célula que es protagonista en la defensa contra las células neoplásicas. En conclusión, tenemos un microambiente tumoral, un ambiente que favorece la proliferación de los tumores o la carcinogénesis. Entonces, por definición, pasamos a otro concepto que es la inmunosenescencia, ¿sí? Entonces, aumentaríamos o juntaríamos el concepto de senescencia aquí con lo que es el sistema inmune, ¿cierto? Entonces, también como un enlentecimiento de esa respuesta. ¿Por qué? Porque vamos a tener aquí en este gráfico que me parece tan tierna, son las células de un sistema inmune que quieren seguir trabajando, ellas están ahí trabajando, están ahí en junta, revisando alguna respuesta que tienen que montar para mantener al individuo sano, pero si ustedes los ven, son células viejas, ¿sí? Están ahí todos envejecidos dándola toda, pero su capacidad ya no es la misma. Entonces, a esto le denominamos inmunosenescencia, un conjunto de cambios estructurales y funcionales que ocurren progresivamente en el sistema inmune como consecuencia del envejecimiento, lo cual produce una disminución de la capacidad de vigilancia inmunológica, ¿sí? ¿Qué se le va a pasar por alto a este sistema inmunológico debido a estos cambios que son estructurales y que son funcionales? Si se disminuye la función, la vigilancia inmunológica, obviamente va a haber una alteración en esa respuesta. Va a haber menor eficiencia en el reconocimiento y eliminación de células tumorales o de células mutadas, ¿cierto? Entonces, ustedes me dirán, pero Clara, no sé si se les ocurrió esto, pero a mí sí, ¿cierto? Yo lo preguntaría si fuera ustedes. Pero Clara, ¿cómo nos vas a decir? Nos acabas de mostrar una imagen donde tenemos unas células viejitas, un geriátrico de celulitas del sistema inmunológico, pero si las células del sistema inmune se renuevan cada tanto, ¿cierto? Por eso, por ahí recordamos los principios transfusionales, cuánto vive un eritrocito, cuánto vive un neutrófilo. Son células que mueren y nacen, sí, bueno. Tenemos células del sistema inmune que nos pueden acompañar mucho tiempo, por ejemplo, los linfocitos T, sobre todo los CD8, que son los de memoria. Los linfocitos B o los plasmocitos también de memoria serían unas células que podrían acompañarnos muchísimo tiempo en la vida, pero realmente las células del sistema inmune hay unas que viven muy poquito tiempo. Por ejemplo, los neutrófilos pueden vivir entre horas o pueden vivir días, 2 días como máximo. Y así, células que viven días, que viven semanas, o sea, realmente son células que se regeneran muy rápido, Clara, entonces no son células viejas, correcto. Digamos que técnicamente no son células viejas, pero son células
que se están produciendo en una médula ósea vieja de un individuo viejo con unas condiciones de un microambiente o de un ecosistema viejo, ¿sí? Que ya igualmente así vayan renovándose. Estas condiciones hacen que ellas sean células que se comporten no de manera tan eficiente. Entonces, el envejecimiento de nuestro sistema inmune genera diferentes alteraciones. Entonces, por ejemplo, los neutrófilos van a tener una disminución en la quimiotaxis. Recuerden que la quimiotaxis es la capacidad, como esas señales químicas que se envían unas células a otro, hey, ven a defender a este sitio donde hay una infección, ¿cierto? Eso es la quimiotaxis, el llamado al sistema inmunológico. Va a haber una disminución en la fagocitosis, entonces en la capacidad de respuesta a las bacterias, ¿sí? De la respuesta a microbicida, y esto genera en el paciente mayor susceptibilidad infecciosa, inflamación crónica, menor respuesta antitumoral. Y podríamos seguir mirando, miremos por ejemplo la CNK, menor citotoxicidad y menor producción de interferón gamma. Sí, el interferón gamma igualmente es muy importante en la respuesta antitumoral, entonces va a haber una disminución en la eliminación de células tumorales, ¿cierto? Entonces, realmente miren que ese es el concepto, ¿sí? Entonces tenemos un sistema inmunológico versión senior, ¿sí? Que quiere darlo todo por los organismos, creo que es algo que vemos en los pacientes, pero que definitivamente no alcanza porque sus características, sus funciones importantes dentro de ese sistema va a tener menos energía, menos precisión, menor capacidad de producir anticuerpos, va a ser más lento para llegar al sitio, bueno, todo esto. Entonces tenemos una respuesta de la que sabemos que disminuye la vigilancia inmunológica y ahí es donde se van a colar para nuestros pacientes muchos procesos infecciosos, pero también procesos tumorales, que es lo que nos convoca el día de hoy. Aquí hay algunos artículos que nos hablan sobre esa inmunosenescencia, ¿sí? Entonces, como mencionábamos también, esa disminución de la efectividad del sistema inmunológico relacionada con el envejecimiento y también que nos acompaña esto en mayor predisposición a presentación de cáncer. Este es otro artículo igualmente que nos habla de lo mismo. Miren, este artículo es desde el 2010, pero se los puse porque miren que no son conceptos nuevos, son conceptos que se vienen mencionando inclusive desde el año 2000. Entonces, la inmunosenescencia va a afectar tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. Entonces, en la inmunidad innata, que como les mencioné, es aquella con la que nace el individuo, que no es específica, ¿cierto? Que no responde a un virus, a una bacteria con nombre y apellido, es inmunidad innata. Entonces, ¿qué nos va a generar? Una disminución de la vigilancia inmunológica, la alteración de los linfocitos TCD8, que es tan importante esa actividad citotóxica para neutralizar agentes, también de los NK para, para precisamente controlar, presentar, fagocitar, atacar virus y células neoplásicas, se da la disminución de perforinas y granzimas. Esas perforinas y granzimas son sustancias de estas células que tienen poder fagocítica, entre ellos los neutrófilos, los macrófagos, las NK. Se da una alteración del reconocimiento celular. Igualmente, algunas de estas células son presentadoras de antígenos para el sistema inmune adaptativo. Las alteraciones de los macrófagos y los neutrófilos nos van a generar disminución en fagocitosis, disminución en la quimiotaxis, entonces no va a haber una respuesta inmune que se amplifique, que sea lo suficientemente potente para defender a nuestro paciente, ¿sí? Entonces se va a alterar esa presentación antigénica y nuevamente aparece el aumento de estas citoquinas inflamatorias que nos conllevan a la formación de ese ambiente tumoral, de ese ambiente pretumoral que es la antesala del cáncer. En cuanto a la inmunosenescencia de la inmunidad adaptativa, entonces tenemos que cuando los linfocitos T envejecen, van a disminuir en su proliferación, van a disminuir en la producción de interleuquina 2, que también interleuquina 2 es súper importante en la defensa antitumoral, se disminuye la citotoxicidad que puede generar cierta respuesta citotóxica, como su nombre lo dice, frente a agentes infecciosos o células dañadas.
hay una disminución de respuesta frente a antígenos nuevos, entonces ya deja de aprender ese sistema inmune que aprende solamente cuando estamos jóvenes y luego empieza a redundar en las respuestas. Yo siempre les pongo el ejemplo del COVID, porque el COVID le hizo tanto daño a los adultos y no a los niños, pues porque nada, los adultos tenemos sistemas inmunológicos redundantes, entonces claro, no nos sabíamos el COVID, los niñitos se lo aprendieron, ¿cierto? Con su sistema inmune joven que estaba yendo a la escuela también, entonces hubo una mejor respuesta, ¿sí? La acumulación de linfocitos T senescentes, lo que mencionábamos ahorita, el concepto de senescencia, también las células del sistema inmune pueden hacer senescencia y acumularse, contribuyendo más a este ambiente inflamatorio. Los linfocitos B, entonces van a disminuir la producción de anticuerpos. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la respuesta a las vacunas, ¿cierto? Con la respuesta, obviamente, a a estos métodos de vacunación que utilizamos y hay una disminución de la respuesta humoral efectiva, que es la respuesta inducida por los anticuerpos. Entonces, la inmunosenescencia genera mayor susceptibilidad a infecciones, claramente, menor respuesta a las vacunas, aumento de las enfermedades crónicas, menor vigilancia antitumoral y todo esto también redunda o puede terminar en ambientes inflamatorios que favorecen la presentación de cáncer. Muy bien, hasta aquí hacemos una introducción súper importante de cómo la biología del envejecimiento nos lleva hasta el cáncer, ¿sí? Ahora vamos a aterrizar un poco el concepto de por qué estamos hablando de cáncer en un curso de geriatría, por qué tenemos que hablar de cáncer. Entonces, por la alta prevalencia. O sea, hace que así no nos gusta la oncología, si tú quieres trabajar con animales viejos o bueno, nos toca, ¿cierto? Todos nos cruzamos con estos animales que inclusive acompañamos desde cachorros, a veces ellos se van envejeciendo, nosotros envejecemos con ellos o crecemos con ellos y están ahí, ¿cierto? Van a llegar con sus características, entonces estos animales van a tener una altísima prevalencia de cáncer, como les mencionaba ahorita. La estadística nos habla hasta de un 50% para perros y gatos mayores de 10 años. Esto genera un impacto emocional, un impacto económico tan alto que hace que el manejo de pacientes oncológicos sea sin duda una responsabilidad de los médicos veterinarios. O sea, no podemos, así seamos médicos generales, internistas, especialistas en otras áreas, como que no podemos seguir de largo, no podemos voltear la cara porque el paciente oncológico llega y sí o sí tenemos que darle, así sea, una instrucción o un direccionamiento de cómo vamos a conducir el caso, así no queramos, digamos, ser oncólogos y tratarlos, ¿sí? Entonces, no se trata de que si quieres ser oncólogo, sino que se trata de que el paciente oncológico te va a llegar, el paciente con masas o con sospecha de cáncer, y tenemos que estar preparados por lo menos para acompañar y abordar en una forma inicial. Algunas cifras del cáncer, entonces el 25% de los perros y gatos van a padecer cáncer. Es la causa de muerte en la mitad de las mascotas mayores de 10 años. El 27 al 45% de las causas de muertes en perros geriátricos es el cáncer. El perro es considerado un modelo para el estudio de la enfermedad oncológica. Sabemos que algunos tipos de cánceres se comportan idénticos en los humanos y en los animales, como es el cáncer de mama, por ejemplo, y por eso pues llama la atención que pueda ser usados también algún tipo de cáncer hepático, de cáncer de colon en algunos animales, como los ratones. En Estados Unidos es la principal causa de muerte en perros mayores de 2 años y pues lo que les mencionaba, estos pacientes van a requerir un acto médico oportuno, ¿cierto? Que la familia espera de nosotros que por lo menos hagamos un direccionamiento con respeto y con empatía de esta condición tan compleja que es el cáncer. Bueno, el perfil del paciente oncológico. Entonces, ¿cómo es el paciente oncológico que adicional es geriátrico? ¿Sí? Entonces, el perfil del paciente oncológico, miren ahí encabezando, tiene una edad avanzada muchas veces, no siempre, pero muchas veces, tiene comorbilidades asociadas, ¿cierto? Propios del envejecimiento, tiene
procesos de inmunosupresión, como mencionábamos, un sistema inmunológico también geriátrico, puede tener difusión hematopoyética, tener procesos de anemia o procesos de inmunocompetencia, puede tener síndromes paraneoplásicos, caquexia, anemias, bueno, diferentes. Puede tener deterioro de la calidad de vida, alta carga emocional e vincular en su familia. Ese es el perfil del paciente oncológico, ¿sí? Entonces, miren todas estas esferas, claramente necesitamos un abordaje que es multimodal. ¿Cómo sospechar de cáncer cuando nos llega un paciente a la consulta? Entonces, aumentos de tamaño, presencia de heridas que no sanan, muy importante, no todos los tipos de cáncer forman masas, hay algunos cánceres cutáneos, como es el carcinoma de células escamosas, que no va a formar siempre una masa proliferativa, un bulto, por así decirlo, sino que a veces inicia con la apariencia de una herida que no sana, ¿sí? Pérdida de peso, hemorragia o secreción por cualquier abertura corporal, rigidez o cojera persistentes, por ejemplo, en el caso del osteosarcoma, en el caso de neoplasias a nivel del sistema nervioso, puede haber anorexia o disrexia, cambios en el hábito de alimentación, alteraciones en las uñas. Mire, por ejemplo, cuántas veces a veces se nos pasa revisar las uñas de nuestros pacientes y ahí pueden esconderse neoplasias bastante agresivas, ¿sí? Olor fétido en alguna zona, ¿sí? En la boca, en las orejas, en los genitales, pues de pronto hay masas necróticas, distrés respiratorio, alteraciones en las heces. Esos van a ser como muchos, digamos, indicadores que nos puede llevar a una sospecha de cáncer, ¿cierto? Lo que vemos, pero también las masas que vemos, pero también algunos signos que nos hacen pensar. Ante esa sospecha, entonces empezamos un abordaje con un examen físico. El examen físico oncológico es un examen físico convencional. ¿Cuál es una gran diferencia en el examen físico oncológico? Que tenés aquí sí o sí que ser mucho más juicioso en tocar, tocar y tocar, ¿sí? Hay que tocar, hay que escanear al paciente, mejor dicho, desde la punta del pelo, la primera pestaña, hasta el último de sus deditos, ¿sí? Muy importante en el examen físico. Tener en cuenta la historia del paciente, dónde es más frecuente encontrar masas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es algo que nos va dando también la experiencia o que nos va dando el conocimiento de las enfermedades. Entonces, por ejemplo, sabemos que estos perros que son muy blancos pueden tener más lesiones a nivel de las zonas depiladas, del abdomen, de la ingle, de la cara interna, las mamas en las perritas, ¿sí? Entonces, ¿dónde es más frecuente? Las zonas desprovistas de pelos. Si el paciente que vamos a revisar tiene factores predisponentes, entonces si es un Rottweiler, si es un boxer, si es, por ejemplo, un Shih Tzu que no está esterilizado, ¿sí? Factores de riesgo. Si tiene otras patologías, vamos a revisar las mucosas, vamos a palpar el abdomen, muy importante siempre, bajemos el prepucio, ¿sí? Que es algo que a veces no hacemos, pero podemos revisar si hay neoplasias a este nivel. Es una mucosa que está guardadita, pero que debemos revisarla en nuestros pacientes para descartar la presencia de masas. Bueno, levantemos la cola, no solamente para tomar temperatura, sino también para observar las glándulas perianales que en algunos pacientes empiezan a presentar procesos neoplásicos, sobre todo aquellos que no están castrados, pueden haber procesos de inflamación, de hiperplasia, pero también de neoplasias. Vamos a revisar la vulva, revisemos esos espacios interdigitales de las cuatro paticas, no nos saltemos ninguna, revisemos el canal auditivo, levantemos la oreja. Entonces, como les digo, es como de ser muy aplicados. Vamos a revisar los linfonodos, revisemos las mamas, cuántas mamas tiene esa perrita, que no terminemos nuestro examen físico sin saber cuántas mamas tiene, sin haberlas examinado. Eso parece como muy obvio, pero llega mucho a la consulta oncológica pacientes que ya pasaron por una consulta general y resulta que le detectaron una masa así y la otra no, y estaba a un ladito o estaba en otra mama o inclusive pasan a cirugía y le quitaron una masa que era muy grande y como claro, esa masa como que hizo mucho foco y no le prestamos atención a que el resto del cordón mamario tenía masas y esa perrita que pudo haber recibido una dosis de cirugía de una vez más apropiada, pues va a tener que pasar por varios procedimientos. Entonces,
Digamos que parece obvio, pero no lo es, ¿sí? Acá les pongo, como en este recuadro, el modelo que yo utilizo para describir las masas. Que pueden tomar fotico, qué bueno que lo incorporen como a su modelo de examen clínico para que nos aseguremos de describir las masas bien, dónde está localizada, qué forma tiene, qué tamaño tiene, a qué se nos parece, qué color tiene, cómo es la base de inserción, si es móvil, si es dolorosa, si nos atrevemos a decir qué tipo de diagnóstico podría ser. Bueno, muy importante entonces tener en cuenta que cuando un paciente llega con una sospecha de cáncer, pues el paciente es mucho más que su masa, ¿sí? Debemos, y mucho más si es un paciente geriátrico, ¿cierto? Debemos enfocarnos en algo que es estadificar, ¿sí? Entonces, cada neoplasia debe clasificarse, pero el resto del paciente debe estadificarse para recibir un tratamiento. ¿Cómo así que estadificar? Sí, tenemos que saber en qué condición general está nuestro paciente para ver si realmente es apto o no para continuar con un tratamiento oncológico. La estadificación en oncología se da mediante este sistema que se llama el sistema TNM, ¿sí? Entonces, clasificar es para la masa, la clasificación la va a hacer el tipo histológico, el grado histológico, el subtipo, que esto nos va a dar unas características del comportamiento biológico de la enfermedad, de si es agresivo, si tiene potencial metastásico, si tiene posibilidad de respuesta al tratamiento, qué pronóstico. Y al mismo tiempo debemos avanzar en la estadificación del paciente, que nos determina, como les decía, esa extensión clínica y que generalmente utilizamos el sistema TNM. Ese sistema TNM es un sistema que está propuesto desde 1980, se utiliza en medicina veterinaria desde ese entonces y pues de ahí lo hemos adaptado, se le han generado variables y aplicaciones a los diferentes tipos de tumores. Entonces estas tres letras, la T significa tamaño, hace alusión al tamaño de la neoplasia. Aquí tenemos esta escalita muy importante que tengan una regla en sus consultorios o las personas que trabajan a domicilio, que tengan una regla dentro de su vetericaja o dentro de su kit que utilizan para ver los pacientes, para que no solamente dejemos como el tamaño al ojo, sino que realmente midamos la masa, ¿cierto? Entonces hay una escala que va a 0, T0, T1, T2, T3, T4 que nos habla del tamaño. Entonces, cero es una masa no evidente, T y S es una masa in situ, o sea, una masa que podría ser, digamos, absolutamente plana o que este concepto aplica mucho más, digamos, a la descripción histológica. T1 sería una masa de 2 centímetros, T2 ya es mayor de 2 centímetros hasta 4, T3 mayor de 4 centímetros y T4 ya es infiltrante, o sea, invade como estructuras vecinas. El N de ese sistema TNM es linfonodos, la evaluación de los linfonodos. Entonces nos dice si hay metástasis o no en linfonodos. Entonces tenemos N0, N1, N2, N3. N0 no hay metástasis. N1 hay metástasis en el linfonodo ipsilateral o regional. En el N2 ya tenemos una metástasis que va al linfonodo contralateral. Y N3 ya sería cuando tenemos metástasis a linfonodos bilaterales. Por acá en estos recuadritos yo les voy colocando un poco cómo evaluamos los linfonodos. Entonces, por ejemplo, o cómo evaluamos lo que les estoy comentando. Entonces, por ejemplo, acá el linfonodo con examen clínico, con citología, con ecografía de mapeo de linfonodos. Bueno, hay que recordar la anatomía de la irrigación de los linfonodos y a veces parecería muy obvia, pero no siempre lo es. Mire, por ejemplo, con lo que más nos equivocamos es la irrigación de la zona de los miembros posteriores, que tendemos a pensar que esta drena al linfonodo popliteo y no, estos drenan a los inguinales, ¿sí? Entonces, de pronto, darnos una repasadita si no recordamos esta anatomía en algún momento. Y la M nos habla de si el paciente tiene metástasis o no. Entonces, aquí es M0, M1. M0 no hay metástasis, M1 sí hay metástasis presente. Y bueno, ¿cómo evaluamos la presencia de metástasis? Pues con estudios radiográficos de tórax.
Para los pacientes que tienen neoplasias sugerentes de osteosarcomas, por ejemplo, tenemos que hacer lo que llamamos perrografías, estudios radiográficos de cráneo, de cuatro miembros, de columna cervical, lumbar, torácica y cadera. O sea, tenemos que prácticamente evaluar, estar súper seguros que el paciente no tiene metástasis a nivel de ningún otro hueso, obviamente antes de tomar decisiones diagnósticas y terapéuticas y obviamente de decir, proponerle algo al propietario. Hacemos ecocardiografías, ecografías abdominales, de tórax, resonancias, tomografías para evaluar la presencia de metástasis. También podemos hacer citologías, punciones ecoguiadas, PAF, punciones con PAF. El TMN, entonces, eh, va a ser aplicado a diferentes tipos de tumores. O sea, aquí sí nos toca buscar en la literatura. Esto generalmente es de Meuthen, de su libro Tumors in Domestic Animals, que es como con el que nos regimos principalmente los patólogos. También hay diferentes textos de oncología eh, o de la OMS, también algunos son extrapolados pero son específicos para los diferentes tipos de tumores. Por ejemplo, acá tenemos el de tumores mamarios para caninos, diferente del de felinos, y como ustedes ven acá, lo que se va haciendo es aplicando como dándole un grado al T, al N, al M, y acá finalmente tenemos una tabla que nos va a dar el estadio clínico del 1 al 5 en el caso del carcinoma mamario, según como hayamos encontrado el TNM. Por eso es la estadificación clínica. Este para sarcomas de tejidos blandos, tenemos para mastocitomas, em, tenemos el de linfomas de la Organización Mundial de la Salud, que lo usamos bastante, ¿sí? Entonces, ahí podría seguirles mostrando porque hay para cada tipo de tumor. Porque es importante estadificar. Entonces, les traigo estas dos fotos, son dos pacientes oncológicos, fueron pacientes nuestros de oncología. Pues, ¿por qué será importante saber la progresión de la enfermedad en un paciente o en otro? ¿Sí? Aquí claramente tenemos un gatito rescatado, sí, callejero, rescatado por una fundación, y aquí tenemos la princesa de la casa, ¿cierto? ¿Cuál de estos pacientes podría tener mayor probabilidad de luchar contra un proceso cancerígeno? Pues no lo sabemos. Igualmente, tenemos que hacer la estadificación, pues de pronto, no sé, más recursos, más cuidados, pero ambos podrían tener compromisos sistémicos o compromisos inmunitarios. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para que revisemos por qué es importante estadificar. Miremos esta radiografía, porfa. Si miremos mira, me gustaría que me dijeran en el chat qué ven en la imagen, qué ven, ¿sí? Obvio, no obvio, ¿qué ven en la radiografía? A ver si los aficionados a la imagenología o no aficionados, díganme un par de cosas. ¿Qué ven en esta radiografía? Luxación patelar. ¿Qué más ven o qué no ven? Disminución del espacio de vértebras, amputación, falta un miembro, sí, ¿cierto? ¿Qué ven o qué no ven? Entonces vemos claramente es un paciente amputado, ¿sí? Es un paciente amputado. ¿Qué más vemos? ¿Alcanzamos a ver de pronto algo más? Aquí nos dicen que vemos una disminución en los espacios vertebrales, un parche más radiolúcido en fémur, constipación. Bueno, miren que todo este paciente es un paciente que vimos en oncología en alguna clínica y dejamos sugeridos todas estas pruebas de estadificación. Masa posterior. Bueno, masa, no sé, Natalia, si nos quiere un poquito ampliar dónde ve la masa. ¿Cierto? Entonces yo mando todas estas radiografías de estadificación, de columna, de los cuatro miembros, del tórax, no sé qué, no sé qué. Este paciente llega para radiografía post-amputación. Claramente el paciente está amputado, eso es, digamos, yo no soy radióloga, pero eso sí lo alcanzo a ver. Es un paciente amputado, 15 días de amputación, ¿cierto? Ya no sé si es el miembro amputado. Ok, entonces
15 días posamputación llega este paciente, él llega a la sala de espera, se cae del dolor, el paciente no es capaz de levantarse, tiene muchísimo dolor. Esto es absolutamente anormal porque los pacientes amputados vuelven a ser felices después de que quitamos el miembro que duele. Casi siempre, no sé si les ha pasado, pero ellos vuelven a jugar, vuelven a comer, vuelven a ser felices y este perro no tuvo esta respuesta. Tomamos la radiografía y volvamos a mirar qué vemos. ¿Sí? Ahí les pongo el pastelito que me lo hizo el imagenólogo. Entonces vemos estas lesiones, ¿sí? Para los que no somos aficionados a la imagenología, el paciente ya tenía lesiones neoplásicas en el otro miembro y lo amputamos hace 15 días, ¿sí? Entonces, todo esto que hemos revisado del concepto, la musculatura femoral, lesión osteolítica circular en diáfisis inferior del fémur. Gracias, doctora Mónica. Musculatura femoral se ve más radiopaca, los testículos ligeramente agrandados, se observa una zona con osteólisis en fémur. Eso. Entonces, claramente, ustedes que son más expertos en imagen que yo, ya detectamos que una radiografía 15 días posterior a la amputación, estábamos casi que apenas retirando puntos, nos dimos cuenta que este paciente ya tenía metástasis en el otro miembro. Y yo guardo siempre esta radiografía para mostrárselas por qué hay que estadificar, por qué hay que hacer radiografías. Imagínate, hacer pasar a un paciente por una amputación, por una recuperación, hacer pasar a su familia por todo esto para que tengamos que eutanasiarlo. Este paciente se eutanasió a la semana siguiente porque el dolor, por el sufrimiento, por el pobre pronóstico, porque pues cómo le vamos a seguir amputando de a poquito. Entonces, nada, cosas que pasan cuando no estadificamos a los pacientes. Bueno, otro mandamiento, yo los llamo mandamientos porque realmente es cosas que no podemos dejar de hacer. Entonces es definitivamente establecer el estado funcional del paciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo establecemos el estado funcional del paciente? Tenemos una sospecha clínica de cáncer. Entonces, tenemos que hacer dos cosas a la vez. Por este lado, tenemos que hacer una confirmación patológica de si es cáncer o no es cáncer, pero a la vez tenemos que analizar o revisar el estado funcional de nuestro paciente. Solo sumando estas dos cosas vamos a tomar decisiones terapéuticas. Sí, probablemente en el paciente anterior amputamos, tomamos la biopsia, hicimos una confirmación patológica, pero ¿será que revisamos realmente el estado funcional de ese paciente para tomar esas decisiones? ¿Cierto? Yo creo que no, pues sí, desafortunadamente fue muy triste lo que pasó con este paciente. Entonces, de la masa nosotros valoramos la localización, si hay local, si hay metástasis, con base a eso podemos empezar a dar un pronóstico y con base al estado funcional nosotros vamos a validar si el paciente es tolerante o no a la terapia, ¿sí? Y establecemos estrategias. En los pacientes geriátricos, yo creo que la edad es una gran como limitante, a veces mental, a veces real para avanzar en los tratamientos con los pacientes. ¿Sí? Un paciente geronte con una enfermedad neoplásica no significa que no pueda ser tratado, ¿sí? O que no podamos llevarlo a cirugía. Si nosotros hacemos una estadificación y validamos que el estado funcional de nuestro paciente nos permite avanzar a un tratamiento oncológico, créanme que nos queda mucho por hacer por ese paciente, ¿sí? Que sí podemos amputarlo, que sí podemos operarlo, que a veces podemos dar quimioterapia, que a veces podemos dar inmunoterapia, ¿sí? Pero es un bloqueo que nosotros mismos, claramente, no debemos tener, invitar a nuestras familias que no las tengan porque a veces pasan. Yo siempre recuerdo un caso muy particular, un perrito que tenía 12 años, casualmente era de hecho pues como de una persona que trabajaba también en nuestro gremio y tenía una masa en la boca y no le hizo nada porque el paciente estaba muy viejo y estaba que se moría. Tenía 12 años. Entonces, el paciente no se murió de viejo, vivió 12 años, 2 años más con la masa en la boca y cuando vuelve con la masa en la boca, obviamente la masa ya era irresecable, tenía un olor ofensivo, tenía mucho dolor, tenía disfagia, ¿sí? Entonces a veces decimos, no vamos a hacer porque el perro se va a morir, le faltan
no sé, 5 minutos para que se muera y no le faltan cinco. Tiene 12 años y puede tener todavía una esperanza de vida de 3 años, que se la quitamos porque no nos vamos por esa lucha para conservar su calidad de vida, ¿cierto? Entonces, hay que hacer esto de manera juiciosa, ¿sí? Entonces, por un lado, con la masa y por el otro lado, para establecer el estado funcional, que nos hace concluir si hay importancia, si hay tolerancia a la terapia o no. El diagnóstico temprano, hay una máxima en oncología que es el diagnóstico temprano salva vidas. Sí, esa frase yo creo que la hemos escuchado mucho y es una relación entre el estadio clínico, el pronóstico. Hay que considerar las limitaciones diagnósticas en geriatría, eso es claro. El acceso a pruebas que requieren sedación, por ejemplo, a veces en oncología, a veces necesitamos muchísimo toma de biopsias o tomografías o resonancias, ¿sí? Entonces puede haber cierta limitación real o resistencia por nosotros mismos como médicos o por las familias. Entonces ahí muy importante educarnos todos, ¿cierto? En que si hacemos esa estadificación y nuestro paciente puede. Tratemos de obtener un diagnóstico siempre, ¿sí? El diagnóstico para un tumor, entonces se hace no solamente definiendo el tipo de tumor, sino también el grado, ¿sí? El grado generalmente requiere la realización de una biopsia, ¿sí? Con citología podemos orientar, ojalá tratar siempre de tomar citologías antes de tomar decisiones sobre la dosis de cirugía que va a necesitar ese paciente o del proceso que a veces acompaña la cirugía, como es por ejemplo el electroquimio, las masas en boca, que lo ideal sería que nunca se retiren por cirugía general, sino que hagamos toda esta estadificación, que a veces nos acompañemos del odontólogo, del oncólogo, el ortopedista, la electroquimioterapia para hacer un abordaje que sea, ojalá, muy, muy aportante y muy en beneficio del paciente. ¿Cómo podemos obtener el diagnóstico? Biopsia excisional, aspirado con aguja fina, aguja de Trucat, impronta, hisopado. ¿Cuál vamos a elegir? Las biopsias, pues depende, ¿cierto?, del tipo de proceso. Las biopsias incisionales es lo que menos recomendamos. Realmente las biopsias incisionales casi que se limitan definitivamente a procesos tumorales que no tienen, que no son quirúrgicos, que no se, digamos, por muchas razones no se logra ubicación anatómica, extensión, grado de infiltración, no se puede hacer un retiro completo. Sin embargo, con las biopsias incisionales, pues sí tenemos que ser muy honestos y es que esto nos puede generar que todos esos elementos de reparación que el sistema inmune aporta, pues sean usados por la neoplasia para crecer más, ¿cierto? O que haya necrosis, o que haya inflamación, o que haya dolor. Entonces, por eso en veterinaria tenemos que pues, hacerlo con mucha prudencia, elegir con mucha prudencia. Las biopsias excisionales es lo que más hacemos, lo que sin duda nos permite hacer un aporte terapéutico, pero también un diagnóstico con una gradación, ¿cierto? Que el patólogo nos establezca unos grados. Esos grados son súper importantes, debemos pedirlos al patólogo que los haga con escalas internacionales, con escalas actualizadas, porque realmente eso es lo que nos orienta a la toma de decisiones, orientaría pues al oncólogo para tomar decisiones, ¿cierto? Que son tan trascendentales en estos pacientes geriátricos, ¿cierto? Hasta qué grado trato, hasta qué grado voy a dar quimio, hasta qué grado solamente la cirugía es curativa, ¿cierto? Es súper mandatorio que nos den esos grados en patología. El PAF sería ideal siempre que hagamos PAF aspirados con aguja fina. Esto es muy orientativo y más en estas familias con nuestros pacientes geriátricos que queremos ir paso a paso, ¿sí? Que queremos ir validando mucho más que en todos los pacientes. Si si lo que sigue obra en favor de mi paciente, ¿cierto? Respetando todo ese concepto de calidad de vida, sabemos que la citología tiene un alcance, ¿cierto? El alcance, como digo yo siempre, es que la muestra, el tamaño de la muestra es lo que queda en el filo de una aguja. Entonces, a veces hay resultados muy buenos, hay resultados muy buenos en el sentido que la muestra es apropiada, que es suficiente, que nos permita
emitir un diagnóstico, sí, pero no siempre se logra, sí, hay que trabajar bastante en lo que es las tomas de citologías y no rendirse, buscar estrategias, tutoriales para hacer una técnica apropiada. Bueno, la aguja de Trucot se utiliza sobre todo en órganos internos, nos permite tomar muestras pequeñas, también biopsias, es válido absolutamente. Las improntas y los hisopados, tengan en cuenta que no son de mucha ayuda, excepto para neoplasias que son muy exfoliativas como el tumor venéreo transmisible. Para otros procesos tenemos un riesgo altísimo de que simplemente nos quede el evento inflamatorio necrótico en la muestra. Bueno, ¿cuáles son las neoplasias más frecuentes en los pacientes geriátricos? Entonces tenemos el linfoma, aunque el linfoma tiene dos picos en animales jóvenes entre los 3 y 5 años y otro en animales viejos, el mastocitoma, el hemangiosarcoma, el osteosarcoma, el carcinoma mamario, que también igualmente no es propio de perros viejos. Cuando es hereditario puede aparecer inclusive antes de los 4 años, los melanomas y los carcinomas de células transicionales. Estas neoplasias no es que sean exclusivas de pacientes geriátricos, no, pero son las que más se presentan en pacientes geriátricos. Eso para los perros. Para los gatos tenemos el linfoma. Aquí el linfoma sí que aparece más, bueno, excepto en los pacientes que son positivos a leucemia viral, cuando el linfoma no solamente aparece en gatos con leucemia viral, también puede aparecer en gatos que no tienen leucemia viral, aparece más en gatos viejos, el carcinoma mamario. Recuerden que el carcinoma mamario de los gatos es una entidad supremamente agresiva, localmente muy infiltrante, altamente metastásica, alta y rápidamente metastásico. Toca actuar con mucha rapidez, con mucha eficiencia. Carcinoma de células escamosas, el fibrosarcoma, el mastocitoma, que se comporta muy diferente al mastocitoma de los perros, el adenocarcinoma intestinal también aparece mucho, pues con mayor frecuencia en los gatos de edad avanzada. La edad avanzada constituye el principal factor de riesgo para el desarrollo de neoplasias en perros y gatos, debido a la acumulación progresiva de mutaciones de inflamación y de inmunosenescencia. Consideraciones terapéuticas. Entonces, ¿qué tenemos que considerar para el tratamiento del cáncer en un paciente geriátrico, ¿sí? Con mayor atención que el resto de los pacientes? Entonces, la edad claramente aparece esa discusión, ¿es una contraindicación para tratar el cáncer o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Opinen? ¿Será que la edad es una contraindicación para tratar el cáncer? ¿Sí o no? No, no es. Por favor, díganme que no. Acuérdense del perro que se iba a morir a los 8 días y se quedó dos masas. No, pero la energía vital cuenta, absolutamente. Absolutamente, estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. O sea, ustedes que son expertos en medicina de estos pacientes tan especiales que son los pacientes geriátricos o que van en vía de serlo, estamos absolutamente de acuerdo. Si hay algo de lo que tenemos que ser respetuosos es de la calidad de vida de estos pacientes que tienen esas historias de vida con sus familias. Me encantan, les repito, me encantan los perros y los gatos viejos, pero no es una contraindicación para tratar el cáncer. De hecho, todo lo contrario. Les debemos a estos pacientes no dejarlos solos cuando aparece el cáncer. Si ellos nos han acompañado toda la vida, les debemos no soltarles la manito, la garrita, la patica cuando llega el cáncer. Es ahí donde, nada, tenemos que hacer equipo para acompañar a estos pacientes de la manera más respetuosa, más empática posible, ¿sí? Entonces, no es una contraindicación. Además, tratar el cáncer no es siempre dar quimioterapia, ¿sí? No siempre, no se imaginen, el oncólogo no solamente da quimioterapia, ¿sí? En oncología, ¿qué hacemos? Pues primero validar si la condición si es cáncer o no, y segundo, ayudar a la familia a aceptar este diagnóstico, a entenderlo,
a vivir con él y tercero, acompañar al paciente. ¿Cómo lo vamos a acompañar? ¿Sí? A veces damos tratamientos oncológicos, sí, a veces hacemos cirugía, sí, a veces hacemos quimioterapia, electroquimioterapia, inmunoterapia, criocirugía, muchas cosas, pero a veces acompañamos con manejo de dolor, con manejo nutricional, con el soporte, todo. Entonces, no es una contraindicación para tratar el cáncer y entiéndase que tratar el cáncer no siempre es dar quimioterapia, ¿sí? Hay muchas cosas que podemos hacer por estos pacientes. Muy importante evaluar más la biológica que la cronológica, ¿sí? O sea, realmente cómo está en ese estadio clínico, esa estadificación clínica de nuestros pacientes, considerar si hay comorbilidades, el estado funcional del riñón, del hígado, obviamente para elegir la carga, la dosis de cirugía o el tipo de tratamiento. A veces si los pacientes tienen edades muy avanzadas o si tienen comorbilidades, de pronto no vamos a poder dar quimio, pero podemos dar inmunoterapia, pero podemos dar manejo del dolor, pero podemos dar una terapia localizada como el electroquimio. Manejar el dolor es innegociable absolutamente. Eso sí que es muy claro. No podemos dejar a nuestros pacientes con dolor, nuestros pacientes oncológicos. Y bueno, estos pacientes tienen un mayor riesgo de mielosupresión, sí. Tienen mayor riesgo de toxicidad gastrointestinal, sí. Ellos se recuperan más lento, claramente. Entonces, recordemos la reunión de ese sistema inmune senior. Ellos se recuperan más lentos. ¿Qué podemos esperar de una cicatrización del retiro de una masa? Las cicatrizaciones de los eventos quirúrgicos de masas no son iguales que cirugías selectivas. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Cuando el tutor no puede esperar que un paciente se recupere igual que como se recuperó de la cicatriz de esterilización del retiro de una masa. ¿Por qué? Porque recuerden este ambiente proinflamatorio. Segundo, tercero, si es viejo además, ni se va a recuperar como cuando se esterilizó, ni se va a recuperar porque ya es una masa, ni se va a recuperar porque es un paciente geriátrico, ¿sí? Entonces la recuperación es más lenta por A, por B, por C. Individualizar los protocolos y ajustar las dosis cuando sea necesario, priorizar la calidad de vida, controlar el dolor nuevamente, procurar por mantener la funcionalidad del paciente o evaluarlo durante el proceso. A veces pasamos a cuidados paliativos tempranos, ¿sí? O sea, aquí no es lo mismo que cuando tenemos un paciente joven, que digamos vamos con más cautela con los paliativos, damos más oportunidades, intentamos más cosas, no, aquí a veces podemos avanzar a cuidados paliativos tempranos para no hacer pasar al paciente por situaciones que no está en condiciones de pasar y mantener una comunicación realista y empática con la familia es lo más importante que sé que ustedes han revisado bastante en este curso. La comunicación con el tutor, algo muy importante cuando nosotros vamos a comunicarnos con el tutor desde el momento en que damos la noticia. ¿A quién le damos la noticia? ¿Sí? Una máxima de la oncología o de cuando tratamos pacientes oncológicos es que nunca le des la noticia del cáncer a una familia si no tienes el tiempo suficiente para contestar preguntas. Buenos días. Te llamo para decirle que en la citología le salió que tenía linfoma. Feliz día. Todo mal. O a veces lo hacemos en un mensaje, en un audio. No, no, no. No des una noticia del cáncer si no tienes suficiente para dar respuestas. O más aún, si no tienes conocimiento para dar respuestas. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia, bueno, muchas no, todas las veces la familia va a necesitar que acompañemos ese diagnóstico de explicaciones, ¿sí? De respuestas. Entonces, si no tenemos tiempo, no es el momento, elige otro momento. No olvides que es un duelo, el diagnóstico de cáncer es un duelo, el paciente está vivo, pero tiene cáncer, ¿sí? Con todo lo que esta palabra significa, a veces con la historia de vida, donde en la familia hubo cáncer, donde hubo otra mascota con cáncer, ¿sí? Entonces es un duelo. Ah, está vivo, sí, pero tiene cáncer. Evitemos especular. A veces, si no manejamos, digamos, conceptos de oncología, pues no especulemos, ¿sí? No sé, yo quisiera tener todas las respuestas, pero no tengo esa respuesta. Vamos a hablar con el oncólogo lo más rápido posible para que nos despeje todas estas dudas.
Mientras tanto me vas contando cómo evolucionas y todo eso, pero no especular. Esta, hace como 2 semanas, por ejemplo, de una remisión, venía el paciente con entre el médico general y el imaginólogo le dijeron, en un 99% tiene cáncer. Y es una imagen que créanme que hemos visto 5 especialistas y no estamos seguros de que es cáncer. El alcance de la prueba no nos da para decir que es cáncer, es una imagen, ¿sí? Entonces, ese 99% de certeza que tú tienes respetuosamente, ¿en qué se basa? ¿Sí? Y no importa quién tenga la razón, lo importante es que esa especulación puede hacer mucho daño a la familia, ¿sí? Lo mismo con la citología. Recuerden que la citología son pruebas tamiz, que son resultados preliminares, ¿sí? ¿A dónde mandamos la citología? Que la citología sí la lea un patólogo, porque por ejemplo pasa mucho con citologías de, digamos, de carcinomas de células escamosas sugerentes, que son de piel o lesiones de piel que las puncionan, mandan la muestra, salen células córneas sueltas y ya nos reportan que es un carcinoma de células escamosas, pues resulta que damos ese diagnóstico y tenemos una familia, una persona que llora todo un fin de semana hasta que llegue el momento de hablar con el oncólogo y que él nos diga, no, pero todavía no hay evidencia suficiente para saber que es cáncer, ¿cierto? Tenemos que avanzar a la biopsia o tenemos que hacer este paso a paso, ¿sí? Entonces, miren que las especulaciones a veces hacen mucho daño, tenemos que ser muy prudentes porque en temas de cáncer todo duele un montón. No culpes por el pasado, enfócate en el futuro. A veces los médicos veterinarios, en algunas personalidades más que otras, está como que hay, pero no es que no la esterilizaste. Sí, hay que educar, sí, hay que educar, pero en el momento que está el diagnóstico de cáncer, pues, ¿será que sí será lo más apropiado para una persona que está sufriendo porque ya es el cáncer y ya sabe que hubo algo que pudo haber hecho de otra manera, ¿cierto? Entonces pongámonos en los zapatos. Yo siempre les invito que hagamos el ejercicio de imaginarnos que es a nosotros en este momento a quien yo le digo, sí, mira, me estoy comunicando contigo para decirte que tu perro, tu gato tiene cáncer, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos sentimos en ese momento? Imaginarnos nuestra mascota con cáncer es algo que sin duda, yo he hecho este ejercicio en conferencias presenciales y la gente llora, se pone a llorar, ¿sí? Seguramente algo se nos mueve y nada, hay que hablar de otra cosa porque ni siquiera queremos pensarlo. Entonces, cuando realmente damos esta noticia a la familia, imagínate cuáles son los sentimientos reales, ¿cierto? Entonces, pongámonos en los zapatos. La toma de decisiones tiene que ser siempre compartida, ¿sí? Esto requiere que expliquemos de una manera compasiva, de una manera respetuosa, el diagnóstico, el pronóstico, que hablemos de costos, que hablemos de efectos secundarios, que hablemos de alternativas. Sin duda, el vínculo que nosotros generemos a través de la comunicación va a mejorar muchísimo y está documentado. Ahí les pongo los autores de donde saqué este párrafo, la adherencia a las terapias. Sí, bueno, y yo creo que ustedes son o van siendo expertos en esto. Bueno, esto es para ir terminando, sí, entonces es un mensaje que les comparto pues como desde la vivencia profunda de lo que la oncología me ha enseñado. Ser oncóloga me ha enseñado que cuando desafortunadamente ya no es posible curar a un paciente, aún queda mucho, muchísimo que hacer por ese ser y por su familia. Consolarla, intentar aliviar su sufrimiento físico y emocional es posible y es esencial. Prolongar su vida y su calidad de vida, regalarle a él y a su familia momentos increíbles que serán regalos invaluables. No rendirse cambia el final de la vida de estos seres y de sus familias de forma crucial. ¿Sí? Entonces, tratar o no tratar el cáncer en pacientes geriátricos, recuerden que no siempre tratar es dar quimioterapia, es hacer todo esto, prolongar la vida, la calidad de vida que va a generar un regalo invaluable para esta familia. Y bueno, esta es una foto de una familia con un paciente muy querido que tuvimos. Por acá les dejo
mis datos de contacto, el correo electrónico, las redes sociales, pueden seguir en Oncopado Veterinaria, que es el lugar donde compartimos las experiencias académicas, personales en relación con los pacientes oncológicos. Bueno, quedo a disposición por si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartirnos, alguna experiencia. Muchísimas gracias. Voy a dejar esto un momentico por si quieren tomarle foticos, si quieren ir a mirar el Instagram. Bueno, si tienen alguna preguntita la pueden escribir en el chat. Bueno, parece que no. Muchísimas gracias entonces a los participantes, muchísimas gracias a Isabel, a Betcán, a la doctora por la invitación. Doc, muchas gracias a ti, estuvo genial la charla, como siempre. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Nos vemos en la próxima charla. Que estén todos muy, muy bien. Hasta luego.